Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su primera edición virtual. Esta ocasión tenemos el gusto de traer para ustedes hasta sus pantallas y dispositivos la presentación del número de la palabra y el hombre que está dedicado a China. Para esta presentación se ha invitado a conversar junto con Iván Solano al doctor Aníbal Sotele, director del Centro de Estudios de China Veracruz, y uno de nuestros galardonados a la Medalla al Mérito Universitario en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. Asimismo, hemos invitado a la académica Alejandra Romagnoli, profesora en la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, me da un gusto darte la bienvenida, así como a tus invitados. Tienen ustedes la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer aquí al equipo de la FILU y al equipo de TLV por darnos esta oportunidad, así como a la universidad que nos ha permitido generar y luego poner a disposición del público este número. Y también a los espectadores, ¿verdad?, que nos acompañan a través de redes sociales, así como a nuestros acompañantes de lujo para presentar la revista, que son especialistas y conocedores de la cultura china. Que bueno, también quisiera decir que el número dedicado a China es un número que ha tenido pues una gestación bastante difícil. Se planeaba para que apareciera hace un año, después por la cuestión que todos conocemos de la pandemia, esto nos llevó a retrasarlo y pues ahora estamos un año después, muy contentos de traerlo para todos ustedes y esperamos que lo disfruten en cuanto lo tengan en sus manos. Y pues, sin más preámbulo, damos la palabra al doctor Aníbal Sotele, que va a comentarnos un poco acerca de lo que ustedes van a encontrar en las páginas de La Palabra y el Hombre, número 54. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un gran honor compartir con ustedes la presentación de La Palabra y el Hombre, número 54, dirigida por el apreciado y distinguido académico Mario Muñoz, que por cierto hoy ha recibido honores de nuestra universidad. Saludo a Alejandra Romagnoli, que con ella pues compartimos sus pasos por Beijing, su extraordinaria actuación como académica de Beijing International State University, y que, bueno, por motivos de la pandemia no está tan lejos como sería en cualquier otro momento. También saludo a Iván Solano, moderador de este evento, y me congratulo de este esfuerzo que ha hecho La Palabra y el Hombre, porque es la revista señera de nuestra universidad, y lo pensó este número entendiendo la importancia de una gran cultura como es la cultura china y sus contribuciones a la humanidad. Una breve digresión para poner un poco los antecedentes generales. Nosotros pertenecemos al Centro de Estudios China Veracruz, pero estamos íntimamente relacionados e identificados con esta maravillosa feria que nos acompaña desde hace tantos años. Y pensé que era interesante platicar con ustedes primero sobre los antecedentes de la creación de la República Popular China, porque fue un siglo, el anterior a la República Popular China, que se considera, los historiadores consideran, y los chinos que sufrieron por generaciones ese proceso, un periodo aciago de la historia de ese país. Desde la Guerra del Opio y con la creciente injerencia extranjera, las crisis internas que culminaron con la dinastía de los Qin, China fue perdiendo protagonismo, el protagonismo que supo tener en el mundo, y aún con la caída de la dinastía de los Qin y la creación de la República Liberal de Sun Yat-sen, tampoco consiguió una estabilidad y una reivindicación de políticas que fueran articuladas y aceptadas por el conjunto de esa sociedad. Ese proceso coincidió
con uno más conocido por todos nosotros, como fue el florecimiento de los países de Europa Occidental y Estados Unidos, a partir de la Revolución Industrial y del predominio económico y político sobre gran parte de Asia, África, América Latina y el Caribe. Sin embargo, miles de años de una experiencia social ininterrumpida en la que han convivido hasta hoy diversas culturas permitieron aún en esa etapa de decadencia conservar y desarrollar sus grandes valores, especialmente valores culturales, artísticos. A partir de la citada fundación de la República Popular, se generaron las condiciones para el desarrollo científico-tecnológico que modificó el paisaje de esta nación. Por eso es que en este número se muestran expresiones de ese pasado aciago y actuales de una civilización, y por eso este número es de gran valor para quienes pensamos el sistema mundo como un organismo plural, diverso, en el que deben darse la convergencia de cosmovisiones para generar las múltiples respuestas que demandan los acuciantes fenómenos de la actualidad. En los primeros textos que tienen que ver con la palabra y que afortunadamente tenemos aquí una especialista y también traductora, nos encontramos con una antología que realiza Radina Dimitrova, en donde al referirse a China se refiere como el país de la poesía y muestra la variedad de voces que difieren en género, posición social, gremio, etnia y generación que se suman al ancestral legado con sus propuestas en pleno siglo XXI. También aquí quiero rescatar al platicar sobre la traducción que realiza Alejandra, que es un gran oficio que comparten los traductores nuestros con los chinos, justamente el de la traducción, porque como dice Vargas Llosa, la traducción literaria es absolutamente fundamental porque se decide si la literatura es universal o no es. Y entonces por eso también destaco que en este número hay un reportaje que realiza Edgar García Valencia y Esteban Sotele, que realizan al prestigioso Lin Yian, que es traductor, entre otros grandes escritores latinoamericanos, por cierto, de Carlos Fuentes, pero también un traductor líder de un grupo de traductores de la obra de Jorge Luis Borges, que se caracterizó por hacer más popular a este gran escritor, porque como dicen muchos expertos, las traducciones han sido clave, han sido estratégicas para que algunos autores latinoamericanos sean mucho más leídos que otros en China. Inclusive rescato aquí un viejo comentario de María Kodama cuando le preguntaron acerca de la traducción de Borges, que ella dice, no conozco el idioma chino, pero que viendo el proceso, la solidez intelectual de los traductores, tenía suficiente confianza en ellos. Y luego en otra lectura hecha por ahí sobre las obras completas de Borges en 1999, ella, justamente siguiendo esa lógica del proceso desarrollado por los chinos, dijo que esa era la mejor traducción de la obra de Jorge Luis Borges en el mundo. Y ese es un extraordinario aval al entrevistado por Edgar y Valencia y por Esteban, que aparece aquí entonces en el número 54. En el cuento Un cerdo peculiar de Wang Xiaopo, traducido por nuestra apreciada Alejandra, que seguramente puede decir cosas más interesantes que yo respecto
a este libro, a este cuento, llama la atención y es lo único que quise rescatar para dejar que Alejandra nos explique mejor, que a diferencia de lo que sucede en Occidente, desde los tiempos de Sopo y Fedro, donde los animales tienen características humanas, aquí la peculiaridad consiste en tener rasgos o hábitos propios de otros animales, que tiene muy interesante. Esta breve y divertida parábola retrata con sutileza magistral las diferencias en las perspectivas de los jóvenes intelectuales, los aldeanos y los líderes en un ambiente autoritario y cuestiona las ventajas de la vida, entre comillas, civilizada. También he hecho alguna lectura sobre Yu Yuanzheng, otras traducciones que se han hecho. El tiempo me traiciona, no voy a poder ser exhaustivo en esto, pero también llama la atención la gran acogida que tuvieron las obras de Carlos Fuentes. Y también otro tema a destacar, que no solo llegaron a ser traducidas las obras más célebres, que presentan su faceta como exponente del realismo mágico y el boom hispanoamericano, sino también una de sus obras más personales y menos conocidas en México, Diana o La cazadora solitaria, novela eclipsada por aquí por libros como La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Los días enmascarados. En este número, al igual que en las ciudades chinas y en las obras del también recibido en Asia Carlos Fuentes, en el mismo territorio urbano conviven pasado, presente y futuro, como menciona en su crónica Germán Martínez Aceves. Nuevos climas se establecen a partir de la entrevista, donde Alejandro León consulta a Kevin Kitchen sobre los efectos de la COVID-19. Ya entramos en un tema mucho más, ¿verdad?, cercano a aspectos socioeconómicos y las consecuencias de la globalización desde una perspectiva económica y social, y el artículo China y Veracruz, antecedentes y porvenir de su relación histórica, este último documento de un servidor, persigue mostrar las relaciones entre dos regiones sobre las que algunos estudiosos no consideran que existen relaciones. Es interesante este punto de vista. Sin embargo, investigadores de nuestra universidad, instituciones veracruzanas y chinas han logrado internarse en los intersticios de la historia global, demostrando una vez más que lo global es inasible sin la indagación sobre experiencias peculiares. De esta forma, desde el despliegue de la nao de China o el galeón de Acapulco, cuyos primeros periplos datan de 1565, se unieron ciudades de la India, Macao, Guangzhou, Manila, Acapulco, Oaxaca, Veracruz, otras colonias de América, África, Cádiz y Sevilla, por citar algunos de los múltiples hitos de un proceso de globalización inédito, donde circularon artistas, sacerdotes, empresarios, la seda, la plata, las especies, las vajillas, un interminable número de personas y bienes envueltos en un inmenso despliegue de saberes, aromas, sabores, cuya magnitud no ha sido totalmente aún evaluada. El siguiente paso que he rescatado de esta imperdible revista es el relato que hace José Antonio Cervera Jiménez, que desarrolla o habla sobre el papel y el significado del Tao en la historia del pensamiento chino y lo inscribe como uno de los elementos culturales más conocidos en Occidente junto al principio dual del Yin-Yang. Se remonta a lo que caracteriza como los dos grandes momentos de producción de la filosofía china. La etapa clásica, digamos, del periodo primaveras y otoños de más o menos del 6 al 3 antes de nuestra era, en donde dice José Antonio que es el momento en el que surgen las grandes corrientes de pensamiento que estarían presentes en China durante los siguientes 25 siglos y entre los que destacan el confucianismo y el taoísmo, el legalismo, y un segundo periodo que ocurrió durante la dinastía Song y Ming,
que en Occidente se conoce como el neoconfucianismo. Se centra luego en el confucianismo y el taoísmo, y en un espléndido y didáctico discurso que los legos agradecemos, consigue mostrar los aspectos centrales que diferencian a ambas escuelas y los puntos de encuentro en las fuentes de ambas construcciones. Muestra que el Tao no es un concepto exclusivo de la escuela taoísta, sino que aparece en todas las escuelas filosóficas antiguas, particularmente en las que acabarían teniendo más influencia en el imperio chino, el confucianismo. Analiza las posibles traducciones a nuestra lengua y se detiene en la relativamente reciente utilizada palabra, curso, como el curso de un río con un significado similar al de camino. El curso es el camino del río, pero a la vez con una connotación dinámica, ya que el agua del río está siempre en movimiento. A diferencia de la filosofía occidental, dice el escritor, fundamentada en la búsqueda de la verdad, una cuestión, un tema de los griegos, ¿verdad? Fundamental. El principal interés de los pensadores chinos fue descubrir el camino, la manera para conducir la propia vida y para ordenar el Estado. Ese camino, esa forma de actuar, de gobernar y gobernarse a uno mismo, es lo que se conoce como el Tao. El escritor Guillermo Cuevas muestra a Leibniz como un genio que aprecio mucho este trabajo, me parece fundamental. Considerado por Cuevas como una figura imprescindible en la historia de la ciencia, como uno de los creadores del cálculo infinitesimal. Y respecto a China, su visión respecto a China, extraordinaria, donde pudo conocer los primeros ensayos de traducción de los clásicos de la literatura de aquel país y capaz de razonar con el pensamiento de ellos y encontrar maravillosas coincidencias con el sistema binario de numeración que proponía el mismo Leibniz y que rescata en el I Ching, el libro de los cambios o de las mutaciones, que se origina en una propuesta en apariencia muy simple, la explicación de todo lo que existe a partir de dos elementos, dominios o dimensiones, reinos, clases, espacios o cantidades que pueden expresarse o representarse como un número interminable de metáforas, cielo y tierra, noche y día, agua y fuego, etc. El yin y el yang. Las formas que se expresan no como contrarios, explica Cuevas, sino como manifestaciones del cambio, mutaciones del antes y el después, de lo alto que se aleja, de lo bajo que regresa, del fuego que se apaga y el agua que se seca. Fantástico la definición de que hace este autor. Recomiendo muchísimo esta lectura, en donde la primera revelación de la magia binaria acaso ocurrió cuando un legendario emperador, dice, muchos siglos antes de la llamada era cristiana, descubrió un diseño de líneas enteras y partidas, aludiendo a Yin y Yang, ¿verdad?, dibujado en el lomo de un caballo dragón, o contempló las grietas irregulares que el fuego iba modelando en la caparazón de una tortuga. Luego de explica las 64 combinaciones contenidas en el I Ching, hace varias reflexiones sobre esta importancia de este libro de las mutaciones en la propia cultura europea y americana. Bueno, en este recorrido también debemos agradecer, y creo que aquí yo estaría ocioso que penetrara mucho en los textos de María Teresa Linaje y nuestro moderador Iván Solano. En el caso de Maite, debo decir, ella, pues tuvimos la suerte de contar con ella durante muchos años aquí, y en este caso se centra en el análisis de lo que es la porcelana china, su llegada a México, la hibridación, la forma en que fueron captados las imágenes y las texturas de esta porcelana. Habla de los alfareros novohispanos como herederos de la rica tradición prehispánica y receptores por un lado de la porcelana china, por otro
de la mayólica y las losas de Talavera de la Reina con influencias islámicas. Y cómo esta expresión se sintetiza en México, muy, muy interesante, entre la China y la cultura novohispana, con esa influencia europea a la vez. Lo que sí que Maite está un poco molesta, y con razón, porque dice que entonces había una gran brecha cultural que no les permitía a quienes usaban o transformaban la porcelana china conocer cuáles eran las fuentes o los elementos que configuraban esas construcciones artísticas. Y dice que esto sigue pasando hasta el presente, que hay una gran influencia de las reflexiones europeas al respecto, pero que hay una gran ignorancia acerca de cuál es la esencia del arte y de la artesanía china respecto a la porcelana, y nos recomienda no repetir la ignorancia que caracterizó al consumidor occidental del mundo novohispano, y dice que es muy similar al actual, y a la fascinante y necesaria tarea de la lectura de los principios que anidan en el corazón del arte chino. Voy a seguir, no sin destacar que el trabajo de Iván nos pone en la presencia de una interesante reflexión sobre la pintura como uno de los grandes, junto con la caligrafía y la poesía, una de las tres perfecciones o excelencias desde la dinastía de los Song, y una descripción muy interesante acerca de cuáles son los elementos que están detrás de lo que son las técnicas y las expresiones que se pueden observar no solamente en la pintura tradicional, sino en la pintura actual. Quiero también hacer una breve mención. Hay un grupo muy interesante de libros que están comentados, reseñados. Destaco el de Lucero Mercedes Cruz sobre la Nao, también la reseña de Joyas de Plata de Chou Tassin, que es una novedad en la colección de ficción, por cierto, de la UB, y que un comentario sobre Agridulce de Timothy Mo, un clásico de los 80, centrado en el tema del mestizaje sino-británico, y en las misceláneas, donde existen diversos textos de personalidades como Germán Martínez Acebe, Liu, Ana González y Raciel Martínez Gómez. Quiero citar lo que presenta Raciel, que aborda el tema del esplendor del cine en ciertas etapas, haciendo mención a los cineastas más destacados de la quinta y sexta generación, que por cierto hemos tenido la oportunidad de presentar en algunos ciclos realizados por nuestro centro, inclusive en la propia USBI, y que se detiene especialmente en el director Campi, que caracteriza por su enfoque creador, acucioso, como el más prometedor, dice Raciel, de cine chino. Correspondiendo a los comentarios y al gran traductor desde el chino antiguo alemán Richard Hirheim, citado por Cuevas y que luego fuera llevado a varios idiomas, incluido el español, quiero concluir con el soneto de Jorge Luis Borges, que aparece en el inicio de esa versión de Lichín. También este soneto muy apreciado por intelectuales chinos, que tuve oportunidad de conocer gran parte de su aprecio justamente en una presentación en Peiwai, una universidad hermana de la que trabaja Alejandra, y que llama para una versión de Lichín. Y entonces dice el escritor: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida
es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La argástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Este soneto de Jorge Luis Borges da inicio a la mejor traducción, en mi opinión, que tiene en idioma español el I Ching. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Sotelo. Sus palabras pues, han abarcado aspectos de todo el número que nos dan una idea muy clara de lo que se va a encontrar ahí. Y pues bueno, también con su conocimiento usted ha enriquecido bastante todo lo que ha visto, lo que ha leído. Le agradecemos su lectura tan atenta. Y bueno, yo quisiera ahorita volver a mencionar toda esta cuestión de la traducción, que ha sido muy importante para la realización del número, como usted ya lo decía. Y pues en este sentido, darle la palabra, a la maestra Alejandra, que es una de las traductoras de este número y que nos va a dar su punto de vista, sobre todo, de los textos literarios, ¿no?, que aparecen aquí en esta edición de La Palabra y el Hombre. Hola, buenas noches. Antes que nada, me gustaría dar un agradecimiento a la revista, al profesor, al maestro Mario Muñoz por la invitación y la confianza, al doctor Sotelo, que fue como la persona que me ayudó a llegar a China. Y también creo que es importante agradecerle a la revista el gran aporte que está haciendo con este número, porque no solamente lo hace desde un punto literario, sino humano, considerando la situación actual y los actos a lo largo del mundo contra una cultura y una comunidad que no tienen la culpa. También creo que es digno de apreciar y aplaudir por no abrir solamente las puertas de China, sino de la empatía en tiempos tan difíciles como los de ahora. Y antes de empezar como a hablar de los textos literarios que van a encontrar en esta revista, yo recuerdo que cuando me hicieron la invitación, me puse a recordar todos los nombres de los escritores chinos que conocía en ese momento y realmente los pude contar con una mano. Uno de ellos es el premio Nobel Mo Yan y otro de ellos, por ejemplo, es Li Bai, San Mao, que realmente no había, yo en los 8 años que había vivido en China, nunca había tenido como el momento para sentarme a ver qué tipo de literatura estaba consumiendo en este país. Sin embargo, creo que con este número, más allá de el conocimiento nuevo que se va a adquirir sobre China, una de las peculiaridades de que hace este número es que reconoce autores extraordinarios y contemporáneos. Tenemos autores que son de todas las regiones de China, desde Shandong, Fujian hasta Pekín y de todas las edades. También un agradecimiento a la traductora de la primera parte de la revista, que es una antología que recopila poetas contemporáneos chinos y que es, como ya lo mencionó el doctor Sotelo, es Radina Dimitrova. Estos autores, además, una de las cualidades que tiene esta antología y que es muy importante y que para mí fue un momento de lucidez, fue que varios de estos autores, o bueno, de estos poemas son hechos en cuarentena. Entonces podemos ver, por ejemplo, a autores chinos también como... Tenemos a Han Dong, que escribe un poema sobre desconfinamiento. Tenemos, por ejemplo, a Lin Bai, que también tiene un poema sobre la pandemia actual. Tenemos a Yang Liang, que escribe un poema titulado Al desconocido que desapareció de nuestro lado y que está dedicado a la ciudad de Wuhan. Y además este autor, Yang Liang, hace una recopilación titulada Poética Viral, que también tiene la misma temática, hacer una recopilación de poemas escritos durante la pandemia.
Además de estos escritores o de estos poetas chinos, tenemos una característica muy especial en este número, que son autores que tienen la peculiaridad de haber sido partícipes de un movimiento chino que se llama Envío al campo de los estudiantes literarios. Se llama así más o menos. Sí, estudiantes literarios. Este tipo de movimiento es después de durante la Revolución Cultural. Se motivó a los estudiantes de secundaria, bachillerato, que todavía no habían entrado a la universidad, a trabajar en el campo. Entonces, uno de los escritores, como por ejemplo Wang Xiaobo, escribe sobre esta experiencia, como ya lo mencionamos, sobre vivir en el campo y trabajar el campo a los 17 años. Una de las cualidades también de esta antología es que toma a poetas de todas las edades. Por ejemplo, tenemos a una de las autoras más jóvenes que se llama Cui Xinyu, que nació en el 2002. Esta escritora fue galardonada en China, tiene varios premios y además también colabora junto a su madre en una colección poético-pictórica titulada T. Su mamá también está en esta antología. Otra de las cualidades que tiene esta recopilación de poetas es que no solamente son escritores o son estudiosos o son académicos. Voy a hacer la distinción de un poeta que también trabajó como trabajador migrante. Los trabajadores migrantes son aquellos que salen de sus pueblos o de los lugares donde son lugares rurales y viajan a la ciudad para poder aspirar a una mejor vida. Este escritor trabajó en una gran empresa y mientras estaba trabajando en la empresa hizo muchos poemas, pero nunca los publicó. Llegó el momento en el que no me acuerdo qué año, 1997 creo, se suicida y sus amigos hacen una recopilación de sus poemas y los publican. Uno de los textos más famosos, que también está dentro de este número, se llama Dame una cachetada, por favor, que habla sobre la presión de ser hijo único en China. Y creo que es también una puerta para todas las personas que no están en China, que no tienen un contacto directo con China, aprender sobre la cultura de esos aspectos que no están tan marcados fuera de ello. Ya en este momento voy a hablar de Wang Xiaobo. Él es el escritor que estaba hablando antes, y que es uno de los escritores que también trabajó en los campos para jóvenes intelectuales. Este texto se llama Un cerdo muy peculiar y yo fui la encargada de la traducción y habla de la experiencia durante este tiempo. La traducción de este texto hay varios trabajos que se han hecho en inglés sobre este texto también, y es uno de los escritores que más que nada este cuento no está bien visto o muy aceptado dentro de China por la temática que abarca. Una de las cuestiones también que podemos ver en esta revista es una de las aportaciones de varias colegas mías en la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín que hacen sobre los estudios de literatura latinoamericana. Uno de ellos es un trabajo que hizo una colaboradora sobre los trabajos de Carlos Fuentes en la literatura en China, es decir, las traducciones que se han hecho en China sobre Carlos Fuentes. Las estadísticas dicen que en 1950 se empezó a adentrar la literatura latinoamericana a China. Uno de ellos fue también fue con poesía, y tenemos que a partir de 1979 el mayor número de escritores traducidos fue de mexicanos, entre ellos 9 textos de Carlos Fuentes,
6 de Octavio Paz y 5 de Juan Rulfo. Otro de los aspectos que se pueden ver en la revista son artículos sobre las estrategias traductológicas. Hay una colaboradora que habla sobre la traducción que ella hace del chino al español. Esta es una de las dinámicas más recurrentes dentro de las traducciones en China de textos literarios chinos al español. Es decir, el traductor chino traduce del chino al español y un editor, en este caso hispanohablante, hace las ediciones del texto. Y finalmente quiero hablar de las reseñas. Una de ellas fue de la novela Agridulce, que habla sobre la situación que pasa una pareja al salir de China y asentarse en Inglaterra. Una de las problemáticas es como encontrar un lugar o un hogar o sentirse cómodo dentro de un lugar que no es el suyo. Y creo que esa es una de las temáticas que más nos pueden hacernos sentir afín en estos momentos de pandemia, porque muchos de nosotros hemos tenido que abrirnos paso o cambiar nuestra dinámica rutinaria o nuestra forma de vida normal para poder tratar de sobrevivir. Entonces, una de las cuestiones que podemos ver en esta novela es que cómo el hombre puede adaptarse a ciertas situaciones donde lo llevan las circunstancias. Y creo que hasta aquí es mi contribución. Bueno, al parecer, Alejandra, nos dejas casi pendientes y expectantes de tener la revista en nuestras manos, que hoy ha estado siendo hojeada de manera virtual a lo largo de la conversación, y adentrarnos en varios de los textos literarios que se reúnen en esta edición que dedica La Palabra y el Hombre al país asiático. Y sobre todo para tener la oportunidad de acercarnos a estas maravillosas traducciones de las que has hablado tanto tú como ha elogiado el maestro Aníbal Sotelo. Pero aprovechando que el doctor Aníbal mencionó que teníamos o contábamos con uno de los autores de uno de los artículos de la revista, yo quisiera preguntarle, Iván, tanto sobre su artículo de pintura china, como también de el arte que acompaña el resto de las páginas de la revista, como es tradicional, donde se invita a uno o más autores a colaborar y dar un discurso alterno visual a las páginas que, como he dicho, están nutridas de distintos textos y traducciones que le hacen un homenaje a este país hoy por hoy más que vivo y necesario, ¿no? Iván, háblanos de los artistas de interiores y sobre todo del extraordinario dossier con que siempre se engalana la revista y que nos emociona y maravilla con cada una de sus portadas en cada una de las ediciones. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, en este caso tenemos el privilegio de contar con 4 artistas de origen chino que, bueno, enriquecen muchísimo nuestras páginas. Y, bueno, para comenzar, mencionaré a los artistas de interiores. Son 3, Liu Wei-Wang, Shou Qin-di y Chen Tianhan. Shou Qin-di es una artista en un sentido distinto al que conocemos en Occidente, porque ella más bien se dedica a la fabricación de piezas de porcelana, que para los chinos es de una alta importancia en su cultura, le dan mucha importancia a este ritual de tomar el té. Y bueno, por ejemplo, algo que a mí me ha sorprendido mucho es que para ellos no se trata simplemente de un artículo utilitario, ¿no? No es algo que nosotros vamos así a preparar el té y bueno, tenemos la tetera y la usamos solamente para lo que se necesita, sino que estas van cargadas con símbolos, como se puede ver, por ejemplo, en algunas de las imágenes de la revista, con símbolos, y uno de los que a mí más me llama la atención, que de hecho aparece, desgraciadamente no es una de las imágenes que tenemos aquí, pero es uno de los más interesantes, que es el de el viburno, el bambú y el ciruelo, o por otra traducción que también es posible, el pino, el bambú y el ciruelo, que es una representación que viene de la pintura, pero que Shou Qin-di lo lleva a representarlo en un juego de piezas de porcelana. Y bueno, en este juego aparecen, ¿no?, los detalles del bambú, los detalles del ciruelo. La representación de estas 3 plantas se le conoce como los 3 amigos de la estación fría.
Y bueno, algunos de los simbolismos que autores bastante conocedores, ¿no?, del arte chino dicen es que alude a la fortaleza y a la integridad en tiempos adversos, o también puede ser para felicitar, ¿no?, durante el cambio de año, durante el año nuevo. Y entonces se trata de un juego de porcelana que no se sacaría en cualquier situación, ¿no? Se busca para dar con los símbolos que aparecen en las tazas, en la tetera, para dar una idea, ¿no? Que, por ejemplo, para dar el apoyo, ¿no?, para esto de la adversidad y mostrar, decir, queremos que tú tengas pues tenacidad en estos momentos difíciles, o simplemente, como decíamos, para dar buenos deseos en Año Nuevo. Y así como encontraremos otros símbolos en sus piezas, como el fénix y el dragón, que son muy importantes, o el amor, la piedad filial. Por ejemplo, la imagen que está ahora en pantalla es el amor entre madre e hijo. Son cosas que se representan y tienen un valor simbólico que realmente busca, ¿no?, llegar a las personas que lo están utilizando y generar un estado de ánimo especial para estos momentos, ¿no?, en los que se está tomando el té. Otro de los artistas que me llama mucho todos me llaman mucho la atención, pero algo que quiero mencionar especialmente de Liu Weiwang, que es un artista que, a pesar de que trabaja principalmente, y es lo que vamos a encontrar en la revista, con pintura al óleo, que no es algo tradicional en China, ¿verdad? Es algo que ya viene después del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, él se mantiene fiel, no le da tanta importancia a la figura humana, porque esto es algo muy común, ¿no? O sea, los europeos al llegar a China se maravillaban, bueno, no se maravillaban, se sorprendían, quiero decir, de ver que muchas veces lo que se encontraba en las obras era, pues, más bien representaba la naturaleza, las montañas, los árboles, y ahora nosotros vamos a encontrar en la pintura de Weiwang también el paisaje, pero más bien centrado al paisaje urbano, que es lo que pues ha estado tomando pues auge, ¿no?, en todo el mundo, y pues principalmente en China con las grandes metrópolis que ellos tienen, pero se mantiene fiel de alguna forma, a pesar de usar otra técnica y a pesar de un cambio leve en el tema, se mantiene fiel a esta tradición de representar el paisaje, porque este paisaje también alude, ¿no?, a emociones, provoca emociones en los seres humanos. Y bueno, también decir que es un artista muy importante que pertenece a la Academia Central de Bellas Artes de China. Y también el último artista de interiores, Chen Tianhan, es un artista muy joven que pues no nos debe sorprender, ¿no? Porque en China se da mucha importancia a la disciplina, al esfuerzo. Él nació en el 2003 y él se dedica al dibujo sobre todo, trabaja en blanco y negro, eso también lo liga a la pintura china, a la tradición de la pintura china, pero da más importancia a la figura humana y se acerca a esta línea del hiperrealismo. Su técnica es muy buena. Ustedes, cuando vean las imágenes, ya cuando tengan el número, podrán ver que tiene una técnica tremenda. Y bueno, les digo, nació en el 2003, pertenece a la Sociedad Internacional de Artistas del Dibujo y es el artista chino más joven que ha entrado en esta sociedad. Entonces, es un artista de gran calidad. Y para cerrar esto, con la artista de nuestro dossier, Fan Liu. Ella nació en Wuhan, es originaria de Wuhan, entonces sabemos que ahí ha tomado relevancia esta ciudad después de todo lo que ha ocurrido, y ella, pues yo imagino, ¿verdad?, que le agrada mucho que se dé a conocer su trabajo pues, en las páginas de La Palabra y el Hombre. Como se podrá ver en las imágenes, se liga también a la tradición china, ¿no?, con representación de elementos naturales, pero de pronto aquí se rompe con la tradición al incluir la figura humana, y principalmente algo que es muy importante en su obra, que no solamente abarca la acuarela, sino también la fotografía, la animación. Es una artista polifacética, y bueno, vemos que se centra en la mujer, ¿verdad? La mujer irrumpe aquí en los temas tradicionales chinos. Y como dice Elizabeth Ross al comentar el dossier, se trata aquí de visibilizar a la mujer que de una manera especial, lo cual muchas veces no ha ocurrido en China, o al menos en los tiempos más antiguos. En la actualidad esto ha cambiado mucho, lo sabemos bien, pero ella busca eso, ¿no?, mostrar que dentro de la tradición china la mujer tiene gran importancia, y es lo que vamos a encontrar en su obra. Temas originales, tratados con gran técnica, pero en los que de pronto irrumpe este elemento moderno, que es uno de los grandes aportes de Fan Liu, una gran artista que ha expuesto en Berlín, que ha expuesto en Estados Unidos, que ha expuesto en México, y que, bueno, ahora tenemos el privilegio de contar con su trabajo, como de los demás artistas, en las páginas de La Palabra y el Hombre. Con esto quiero terminar este Yo comentario. quisiera rescatar un comentario que hizo Alejandra durante su intervención sobre la vocación, y casi una vocación empática, de la revista al dedicar este número a China. Justo quisiera rescatarlo y vincularlo un poco con
nuestra tradición universitaria y volver a mencionar al maestro Sergio Pitol, con quien establecemos una relación cultural, literaria con China, tras su mítico primer viaje hacia China, donde vivió y trabajó como traductor. En varios textos encontramos sus testimonios, su fascinación con la ópera, sus encuentros con Gao Xingyang, el Premio de Literatura 2000, que vive actualmente en Francia. Pero bueno, tenemos esa tradición y esa historia conocida casi todos en esta casa, que es la Universidad Veracruzana, pero hoy se renueva no solamente con el trabajo del doctor Aníbal Sotelo, sino con la visión joven de una egresada de la Facultad de Letras Españolas como es Alejandra. Alejandra, a mí me gustaría saber cuáles fueron los retos para sortear la conjunción de materiales para crear este número, liberados de exotismos o de visiones casi de lugares comunes y estereotípicas. Bueno, creo que fue algo muy difícil porque, como decía al principio, realmente como que nunca me había sentado a pensar qué tipo de escritores podrían ser novedosos, ¿no? Más que nada era eso, y además el maestro Mario Muñoz fue como muy enfático en ese aspecto, que era uno de los objetivos de este número, era abrirle las puertas a ese tipo de literatura que tal vez nosotros como hispanohablantes pues no tenemos acceso, más que nada por las traducciones que no nos llegan, o el tipo por ejemplo, la lengua, que es muy difícil, los estudiantes de chino, hispanohablantes, no son muchos, aunque año con año crece ese número. Entonces, una de las cuestiones fue esa. También me ayudaron mucho mis estudiantes. Mis estudiantes son alumnos universitarios de 16, 17, 18, 19, 20 años, entonces ellos tienen una conexión más cercana con la literatura contemporánea china. Y creo que fue eso, fue los estudiantes, el maestro Mario Muñoz, también sentarme a pensar de yo como hispanohablante, ¿qué me gustaría leer, no? Yo como persona, como lectora, ¿qué me gustaría encontrar en la literatura, ¿no? Y creo que se ve reflejado en el acierto que se tiene en este número, con elementos muy actuales y contemporáneos, y por qué no calificarlos de coyunturales, como tú bien lo hacías notar, en que fueron creados muchos de ellos durante el 2020, año de clausura y de pandemia. Doctor Aníbal Sotelo, yo recuerdo ahora, a propósito de su amplia revisión, uno de las principales vocaciones de la revista La Palabra y el Hombre, que está cumpliendo 64 años. Esto es digno de mencionar porque nos encontramos al tiempo de esta transmisión celebrando en los 64 años de nuestra editorial, la Universidad Veracruzana. Y uno de los postulados en el primer editorial del número 1 de La Palabra y el Hombre, que lo escribió el doctor Fernando Salmerón, tenía como principio acercar a los temas vivos a la inteligencia mexicana. ¿Y cuáles eran estos temas vivos? Todos. ¿Por qué hoy por hoy y por qué lo sigue siendo desde hace más de una década para el Sechiver un tema vivo digno de llevar a cada una de las instancias universitarias los vínculos que se tiene culturalmente, económicos y sociales con China? Sí, mira, tal vez los vínculos económicos sean los más visibles, ¿no? Los más que están a la vuelta de cada día con nuestras prendas, con todas las operaciones y los miles de millones de dólares que van en distintas direcciones. Pero lo que nosotros quisimos rescatar y que está en la esencia de lo que es nuestra universidad, y yo digo la palabra y el hombre, que es una de las expresiones más extraordinarias de esta universidad, es el encuentro entre dos civilizaciones de extraordinaria importancia, no solamente en el pasado, porque tal vez aquí podemos hacer una rememoración de lo que es el soneto de Borges, ¿verdad?
el pasado, pero tan inexorable como el futuro, depende mucho de ese encuentro entre aquellas culturas que supieron tener una relación entre los hombres y de los hombres con la naturaleza, capaces de generar hoy todavía alternativas importantes a lo que yo caracterizo para, por lo menos en algunos eh, sectores más, digamos, rígidos de ciertos comportamientos, como un comportamiento suicida frente a los acontecimientos que se están dando en este momento. Y lo que rescato de la relación entre, y de la importancia que tiene la relación, en este caso específico de Veracruz con China, es la posibilidad de presentar al mundo alternativas a estas lacerantes realidades que estamos viviendo. Creo que la universidad ha hecho mucho en estos años por el encuentro entre, no solamente entre intelectuales, también entre otros miembros de la sociedad civil, pero no solamente pensando en vender y en comprar, sino fundamentalmente pensando en las grandes enseñanzas que nos dan estas culturas milenarias, entre las que se incluyen, por supuesto, las culturas mesoamericanas. Entonces, ese es nuestro intento, ese va a seguir siendo nuestro esfuerzo, encontrar qué puntos en comunes tenemos, creo que son muchos, hay ejemplos notables, el caso de Alejandra creo que es un ejemplo muy valioso, la posibilidad de que nuestros intelectuales, nuestros jóvenes puedan insertarse en esa diversidad y en esa otredad que vemos que tal vez no es tal cuando estamos trabajando en el cotidiano como lo hace Alejandra. No quisiera Pues creo que entonces ese sí, intento o esa expresión perfecto, doctor. de la palabra del hombre está absolutamente vigente y es una de las guías para nuestro trabajo. Decía que no me gustaría despedirme sin antes preguntarle a Iván un detalle de orden técnico. Y esto antes de pasar a los últimos comentarios de redes sociales. Y es que nos hable brevemente de los retos que significa editar en pandemia y editar una revista cultural desde la Universidad Veracruzana. Y justo un número tan arriesgado, hoy por hoy, dedicado a China, que toca de manera puntual algunos de los prejuicios que nacieron o revivieron en pleno 2020. Cuéntanos brevemente sobre esto, Iván. Sí, bueno, de nuevo gracias por la pregunta. Y sí, ha sido complejo, ¿verdad? Porque en principio, desde que uno tiene que irse a casa, el equipo se separa y entonces empiezan a surgir problemas técnicos, después en primera del equipo, ¿no? Y después ya en la cuestión de la infraestructura, al principio también cosas que llevaron a este aplazamiento, ¿verdad? Que las imprentas dejaron de trabajar durante un tiempo, cuando estaba más difícil la situación en cuanto a la duda del precio del dólar, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Son cosas que de principio pareciera que no van a afectar, pero van lastrando al equipo al principio y uno tiene que encontrar la forma de solventarlo y bueno, ir a casa, ponerse a trabajar, todo en línea, con llamadas, con mensajes, y sí, de alguna forma con el tiempo se va adquiriendo un buen ritmo, pero las cosas externas, de nuevo, son las que a veces van generando siempre nuevos problemas, nuevas cosas que uno no se había imaginado, o los mismos autores luego preguntan, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y uno tiene que ir ahí dando las explicaciones y siempre se logró solventar de la mejor manera, que es lo importante, pero sí surgieron muchas situaciones inesperadas y al final se ha logrado una buena dinámica, ¿verdad? Pero fue cuestión de dejar tiempo, ¿verdad? Para que las cosas fueran saliendo cada vez mejor y pues afrontar los problemas y acostumbrarse a la distancia, que a veces sí entorpece un poco, ¿no? Porque hay información que tiene que pasar de manera más rápida y bueno, pero todo se ha logrado con el esfuerzo del equipo que
que ha sido muy importante, y de todas las personas, ¿verdad?, involucradas en el editorial, para las entregas de las revistas, todo este tipo de cosas. Se trasluce en el material que hemos presentado el día de hoy, y me gustaría leer finalmente los comentarios de redes sociales. La doctora Radina Dimitrova agradece haber participado en este número y la invitación que se le hizo. Nuestra académica Alma Bellido se congratula de estar viendo nuestra presentación. Alberto Ramírez Martinel dice que es un número interesante, vaya que lo es. Claudia Maldo felicita a la maestra Alejandra Romagnoli. La doctora Celia Contreras, de la Escuela de Estudiantes Extranjeros, también felicita a los participantes, lo mismo que Dania García, Joan Sol, entre otros. Finalmente, me resta decir que, como ha mencionado en un artículo de hace mucho tiempo el escritor William Ospina, darle la espalda a una cultura como la China sería darle la espalda a la mitad de la inteligencia humana de nuestra civilización, que se complementa en esa otra mitad de Oriente. Y les agradecemos que hayan estado conectados con nosotros. Les recordamos que pueden entrar a visitarnos a la página de filu.b.mx, asimismo como seguirnos en nuestras redes sociales y ver una vez más la presentación del número de la palabra y el hombre dedicado a China en nuestro canal de YouTube, al cual acceden a través de Filu Virtual. Pueden suscribirse, activar la campana y darnos un like. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Alejandra, doctor Aníbal, ha sido un placer, y a nombre de la Universidad Veracruzana me despido de ustedes.